El agua no avisó. Nunca avisa. Llegó desde arriba, desde las grietas que nadie había sellado, desde los techos que nadie había reforzado, desde los pasillos que conectan la línea 1 con la línea B en la estación San Lázaro. Llegó como llegó siempre, en el momento exacto en que más personas la necesitaban para llegar a algún lugar. Y cuando llegó, lo que había sido una estación de metro se convirtió en otra cosa, en algo que los propios usuarios, grabando con sus teléfonos desde el andén, describieron con una sola palabra: una cascada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. No una gotera, no un encharcamiento menor, una cascada. El 17 de julio de 2024, las lluvias de la tarde golpearon la Ciudad de México con una intensidad que ya nadie debería considerar excepcional, porque ya no lo es. Y San Lázaro respondió como siempre responde, abriéndose. El agua entró por al menos 4 puntos distintos en el tramo de trasbordo entre las dos líneas. Se acumuló en escaleras, corrió por pasillos, empapó los accesos. Los usuarios que esperaban el tren se encontraron de pronto dentro de algo que no era exactamente un metro y tampoco exactamente una calle inundada. Eran las dos cosas al mismo tiempo. Alguien lo grabó, alguien siempre lo graba. Y en los comentarios de esos videos, entre la sorpresa y la indignación, apareció una frase que lo resume todo mejor que cualquier informe técnico. El metro ya es el Titanic. Eso dijo alguien parado en ese andén, con el agua cayéndole encima, esperando un tren que seguía llegando tarde, porque la lluvia obliga al sistema a operar en marcha de seguridad, más lento, más frágil, más incapaz de absorber lo que miles de personas necesitan de él cada tarde. El metro ya es el Titanic. No lo dijo un experto, no lo dijo un funcionario, lo dijo alguien que estaba ahí. Y a veces las personas que están ahí ven con más claridad que quienes planifican desde lejos. Pero esto no es solo la historia de un día de lluvia, no es la crónica de una tormenta extraordinaria que tomó a todos por sorpresa. Esto es la historia de algo mucho más difícil de ignorar y mucho más difícil de resolver. Porque San Lázaro no se inundó una vez, se inundó en julio de 2024. Se inundó en agosto de 2025, cuando la jefa de gobierno declaró que desde 1952 no caía tanta lluvia sobre el Zócalo, y el agua entró de nuevo por los mismos pasillos, por los mismos techos, por los mismos puntos que ya todos conocían. Se inundó en septiembre de 2025, se inundó en marzo de 2026, cada temporada, cada vez, en el mismo lugar. Un sistema que falla en el mismo punto, de la misma manera, temporada tras temporada. No está fallando por accidente. Está diseñado para fallar. Y los cientos de miles de personas que cruzan San Lázaro cada día, los que vienen de Ecatepec, de Venustiano Carranza, de todos los puntos del oriente, que necesitan ese nodo para conectarse con el resto de la ciudad, no eligieron depender de una estación que se convierte en río cada vez que llueve con fuerza. Simplemente no tienen otra opción. Y esa combinación, la dependencia sin alternativa más la vulnerabilidad sin corrección, es exactamente el tipo de trampa que una ciudad construye cuando decide que ciertos problemas pueden esperar. San Lázaro lleva años esperando, el agua no. Para entender por qué San Lázaro se inunda, hay que entender primero qué es San Lázaro. No la estación como la conoces hoy, con sus pasillos de transbordo y su carga de millones de usuarios anuales, sino lo que fue cuando se diseñó, lo que se imaginó que sería, y la enorme distancia que existe entre esa imagen y la realidad que habita cada tarde de tormenta. San Lázaro es un nodo de conexión entre la línea 1 y la línea B
del sistema de transporte colectivo metro. Eso suena técnico y neutro, pero en la práctica significa algo muy concreto. Es el punto donde dos de las líneas más cargadas del sistema se tocan, donde los flujos del oriente y del noreste convergen en un mismo espacio físico antes de dispersarse hacia el centro de la ciudad. Es, en términos de presión de uso, uno de los puntos más exigidos de toda la red. La línea 1 tiene décadas de historia. Fue la primera línea del metro de la Ciudad de México, inaugurada en 1969, diseñada para conectar el poniente con el oriente de la capital en una época en que la ciudad tenía una fracción de los habitantes que tiene hoy. Fue pensada para una urbe que todavía podía imaginarse con límites. La línea B llegó mucho después, en 1999 y 2000, con la promesa de conectar el centro con el noreste, con Ecatepec, con los municipios conurbados que para entonces ya habían crecido más allá de cualquier proyección razonable. El problema es que cuando estas dos líneas se encontraron en San Lázaro, nadie construyó para lo que iba a llegar. El pasillo de transbordo que une ambas estaciones es un espacio subterráneo, con techos que filtran, con un sistema de drenaje que no fue diseñado para las lluvias que hoy caen sobre la ciudad, con una infraestructura que pertenece a una época en que el cambio climático no era todavía una variable que los ingenieros de metro incorporaban en sus cálculos. No porque fueran negligentes, sino porque nadie lo hacía entonces. El problema es que tampoco lo incorporaron después, cuando ya era imposible ignorarlo. Cada julio, cada agosto, cada septiembre, la Ciudad de México recibe lluvias que sus propios registros meteorológicos califican de históricas, con una frecuencia que ya hace imposible seguir llamándolas históricas. En agosto de 2025, la jefa de gobierno dijo que habían caído 84,5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo en una sola noche, que desde 1952 no se registraba una precipitación así en esa zona. Semanas después, llovió de nuevo con fuerza comparable, y San Lázaro se inundó de nuevo. Cuando los récords se rompen todos los años, dejan de ser récords, se convierten en la nueva normalidad. Y una infraestructura que no fue diseñada para la nueva normalidad es una infraestructura que está fallando en cámara lenta, tan lento que parece aceptable hasta que el agua te llega a los tobillos en el andén. Hay algo que se siente cuando caminas por ese pasillo de transbordo en un día seco, cuando todo funciona y nadie está grabando nada. Una cierta penumbra, un techo que está más cerca de lo que debería, paredes que guardan la humedad de lluvias anteriores, el rastro invisible de todo lo que ya ocurrió ahí y que el sistema limpió, secó y llamó resuelto hasta que volvió a llover. Eso es San Lázaro en sus días tranquilos, un espacio que carga el peso de lo que sabe que va a volver a pasar, y todos en esa estación, los usuarios, los operadores, los técnicos que conocen cada filtración por nombre, lo saben también. El agua volverá. La pregunta nunca fue si, siempre fue cuándo. Existe un número que explica San Lázaro mejor que cualquier imagen de inundación. No es el tirante de agua en centímetros, no es la cantidad de millones de litros que caen sobre la ciudad en una tormenta de agosto. El número que explica San Lázaro es la cantidad de rutas de transporte que terminan ahí, que apuntan hacia esa estación como si fuera el único destino posible en esa parte del mundo. Porque San Lázaro no solo recibe el flujo de la línea 1 y la línea B, recibe autobuses, recibe la central de autobuses de pasajeros de Oriente, el Tapo, que conecta la ciudad con Puebla, Veracruz, Oaxaca y decenas de destinos más. Recibe trabajadores del oriente de la ciudad, migrantes internos,
personas que llegan desde municipios que el mapa oficial de la capital no siempre reconoce, pero que existen con toda su urgencia y su necesidad de moverse. San Lázaro es, en el oriente de la ciudad, lo que una arteria principal es para el cuerpo, el punto donde todo converge antes de distribuirse. Y cuando esa arteria se inunda, todo lo que dependía de ella se detiene. El 2 de septiembre de 2025, las lluvias activaron alerta naranja en varias demarcaciones de la ciudad. San Lázaro respondió como siempre. El agua entró por los accesos de la línea B. El personal de seguridad ciudadana colocó las barreras naranjas de contención para que los usuarios pudieran pasar sin hundirse en el encharcamiento. Los trenes siguieron llegando, pero en marcha de seguridad, más lentos, con intervalos más largos, mientras el andén acumulaba personas que no tenían dónde más ir. Piensa en lo que eso significa en términos concretos. Estás parado en ese andén. El agua no te llega todavía, pero puedes verla más adelante, en el pasillo, en la escalera. El tren que debía llegar hace 10 minutos no ha llegado. La persona que está detrás de ti te empuja sin querer, porque la persona que está detrás de ella también la empuja. El calor del subterráneo se mezcla con la humedad de la lluvia que baja desde la calle. Y sabes, con esa certeza silenciosa que tienen las personas que usan este sistema todos los días, que esto no es una emergencia. Esto es martes, en agosto de 2025, cuando las lluvias más intensas desde 1952 cayeron sobre la ciudad en una sola noche. San Lázaro no fue la única estación afectada. Fueron las líneas 2, 3, 4 y 5. Fueron los hospitales. Fue el aeropuerto. Fue la ciudad entera mostrando de una vez todo lo que no había resuelto. Pero San Lázaro tiene algo que la diferencia del resto. Es la que se inunda siempre, no solo en las tormentas excepcionales, también en las ordinarias, también en las que los meteorólogos califican de lluvia normal para la temporada. Eso es lo que más importa entender. No que San Lázaro se hunda cuando cae el diluvio, sino que se hunde cuando llueve como cualquier tarde de agosto en Ciudad de México. El sistema de drenaje de esa estación no está dimensionado para la temporada de lluvias de la ciudad en la que existe. Eso no es mala suerte. Eso es una decisión que alguien tomó, o que nadie tomó, que viene a ser lo mismo. Y mientras esa decisión siga sin corregirse, cada tormenta ordinaria se convierte en una emergencia extraordinaria para las personas que no tienen otro camino que pasar por ahí. El agua cae, el andén se llena, los trenes llegan tarde, y nadie que pueda cambiar esto está parado en ese andén esperando. Aquí está el giro, el momento que reencuadra todo lo que escuchaste antes. Las autoridades de la Ciudad de México saben exactamente qué le pasa a San Lázaro cuando llueve. No es un misterio técnico. No es una falla que ocurre de noche sin que nadie la vea. Es una falla que ocurre en uno de los espacios más observados, más fotografiados, más documentados de todo el sistema de transporte de la capital, en tiempo real, con personal presente, con cámaras encendidas y con miles de usuarios que suben los videos a redes sociales antes de que el agua termine de escurrir. Cada inundación está registrada. Cada una generó algún tipo de respuesta oficial. Comunicados, barreras naranjas, personal de seguridad ciudadana ayudando a cruzar los encharcamientos, declaraciones sobre las lluvias extraordinarias, promesas implícitas de revisión, y luego la siguiente tormenta, y la siguiente inundación, en el mismo lugar. Lo que las autoridades no dicen en voz alta, lo que ningún comunicado oficial articula con claridad, es la razón estructural por la que San Lázaro se inunda de manera repetida y predecible.
El diseño original de la conexión entre la línea 1 y la línea B no contempló un sistema de impermeabilización y drenaje a la altura de lo que esa zona requiere. No en 1969, cuando se construyó la infraestructura base de la estación. No en 1999, cuando se integró el transbordo con la línea B. No en ninguna de las renovaciones parciales que han ocurrido desde entonces. La línea 1 fue renovada recientemente con una inversión significativa, años de obra, interrupciones del servicio, promesas de un sistema completamente modernizado. Y sin embargo, en agosto de 2025, el agua volvió a entrar al andén de San Lázaro como si nunca hubiera habido ninguna renovación, como si el problema que generaba las inundaciones no hubiera sido parte del alcance de la obra, como si alguien hubiera decidido, en algún momento del proceso, que ese detalle podía esperar. No puede esperar. Lleva años sin poder esperar y sin embargo sigue esperando. Hay algo perturbador en la lógica que produce ese resultado. Una renovación millonaria que no resuelve la vulnerabilidad más documentada de la estación no es un olvido, es una prioridad, una elección sobre qué se arregla y qué se deja para después. Y lo que se dejó para después, lo que lleva décadas siendo para después, es exactamente la parte que le importa a la persona que está parada en ese andén con el agua cayéndole encima. En marzo de 2026, mientras las lluvias de temporada temprana ya golpeaban la ciudad, un usuario en redes sociales escribió: "Ya 40 minutos y no me puedo subir al metro en San Lázaro, línea B". No lo escribió con indignación exaltada, lo escribió con el tono plano, cansado, de alguien que ya sabe que esto es parte del trato. Que usar este sistema implica aceptar que cuando llueve, la estación falla, y que la única variable es cuánto tiempo vas a perder esta vez. Ese tono es el más devastador de todos, no la rabia, el cansancio. La rabia implica que todavía crees que algo puede cambiar. El cansancio es lo que queda cuando has dejado de creerlo, pero sigues viniendo porque no tienes alternativa. Porque el metro, con todo lo que falla, sigue siendo más rápido que el tráfico. Sigue siendo más barato que un taxi. Sigue siendo, para millones de personas en el oriente de la ciudad, la única forma real de participar en la economía de una capital que los necesita ahí, trabajando, a tiempo, mojados o no. San Lázaro no falla a pesar de ser importante. Falla en parte porque es importante y porque su importancia garantiza que la gente seguirá llegando sin importar las condiciones. Eso es lo que más duele de entender esto. La vulnerabilidad de la estación y la dependencia de sus usuarios se retroalimentan en un círculo que nadie ha decidido romper. La estación falla porque no se invirtió en lo correcto, y no se invierte en lo correcto porque los usuarios no tienen alternativa y seguirán llegando de todas formas. El agua lo sabe. Vuelve cada año al mismo lugar porque sabe que nadie la ha detenido todavía. No hay un final limpio para esta historia. No hay una fecha de inauguración de la obra que resuelve todo. No hay un decreto que sella las filtraciones. No hay un día específico en que San Lázaro dejó de inundarse y empezó a funcionar como debería. Hay un andén, y el andén sigue ahí. Lo que sí existe son las preguntas que esta historia deja sin responder, no porque nadie las haya hecho, sino porque nadie con el poder de responderlas con acciones ha decidido que vale la pena hacerlo todavía. ¿Cuántas temporadas de lluvias hacen falta antes de que la impermeabilización del transbordo entre la línea 1 y la línea B se convierta en prioridad real y no en promesa de revisión? ¿Cuántos videos de cascadas subterráneas tienen que circular en redes sociales antes de que el escándalo dure más que la tormenta que lo provocó?
¿Cuántas personas tienen que llegar tarde a sus trabajos, a sus casas, a sus citas médicas, antes de que el costo humano de ese fallo sea más visible que el costo político de admitirlo? Hay algo que ocurre cuando entiendes todo esto y luego imaginas a alguien bajando las escaleras de San Lázaro en una tarde de agosto, no alguien abstracto, una persona concreta, con un horario, con a quién llegar, con el cansancio de una jornada encima y la certeza de que todavía falta la parte más difícil del trayecto. Esa persona mira hacia el pasillo y ve el agua. No se sorprende. Eso es lo más importante de todo lo que puedes notar en esta historia. No se sorprende, porque San Lázaro lleva tanto tiempo siendo así que la sorpresa ya no cabe en ese andén. La Ciudad de México tiene la capacidad técnica y los recursos para resolver las filtraciones de San Lázaro. No es un problema de ingeniería sin solución, es un problema de voluntad sostenida, de prioridad presupuestal, de decisión política que se mantenga más allá del ciclo de noticias que genera cada inundación. Las soluciones existen en papel, existen en los diagnósticos que los técnicos del sistema han elaborado, existen en las propuestas que llevan años esperando que alguien decida que el momento es ahora y no en la siguiente administración. Lo que no existe todavía es la decisión de que las personas que dependen de esa estación merecen un sistema que no se rinda ante la lluvia ordinaria de una tarde de martes. Eso es lo que San Lázaro revela cuando se inunda. No la fragilidad del metro como infraestructura física, sino la fragilidad de la promesa que el metro representa, que la ciudad va a mover a sus habitantes con dignidad, con seguridad, con la certeza de que el trayecto de ida no va a ser también una prueba de resistencia. Cada año, cuando empieza la temporada de lluvias, los usuarios del oriente de la ciudad hacen un cálculo silencioso. Salen más temprano, llevan ropa de repuesto, calculan cuánto tiempo extra agregar al trayecto si la tormenta llega antes de que ellos lleguen a la estación. Han incorporado la falla de San Lázaro en su vida cotidiana, con la misma naturalidad con que se incorpora cualquier cosa que no va a cambiar. Eso no debería ser normal, pero lo es. Y mientras lo siga siendo, el andén de San Lázaro seguirá llenándose de personas que esperan un tren que llega tarde, debajo de un techo que filtra, en una estación que lleva décadas siendo insuficiente para lo que se le pide. El agua volverá en Julio, lo sabemos tú, lo saben ellos, lo saben las autoridades. La única pregunta que esta historia no puede responder es si esta vez alguien habrá decidido que ya fue suficiente antes de que vuelva a caer. Porque el andén sigue esperando, y el cielo de la Ciudad de México, en temporada de lluvias, no espera a nadie.